Gracias, Beatriz, por la presentación. Mi nombre es Evelyn Marriaga y soy gerente regional de Zendesk. Estoy aquí para compartirles hoy las tendencias de atención al cliente del año 2023. Entonces, lo primero que quiero hacer es darles solamente un overview de los diferentes aspectos que estaremos tocando y navegando en la agenda del día de hoy. Evidentemente, este es un tema súper interesante y relevante para los profesionales de la salud, así que trataremos de pasarlo de manera general y mi invitación para ustedes como profesionales de la salud e interesados y personas interesadas en seguir conectando mejor con sus pacientes es que traten de profundizar en estos temas en un espacio adicional. Entonces, primero estaremos hablando acerca del auge de la experiencia al cliente inmersiva y su importancia. Por otro lado, también estaremos hablando acerca de todo lo que tiene que ver con las nuevas tendencias y las normas de atención al cliente inmersiva. Y en tercer lugar, no menos importante, por supuesto, estaremos hablando acerca de recomendaciones en términos de la experiencia al paciente. Y al final dejaremos un espacio para hacer preguntas y respuestas. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de experiencia al paciente, ¿no? En el ámbito de la asistencia sanitaria, la palabra paciente y cliente se consideran un poco relacionadas o muy poco relacionados. Un paciente es el término que se aplica a una persona que recibe atención sanitaria. Por otro lado, un cliente es también una persona, pero que toma una decisión sobre la obtención de un bien o servicio y luego procede o no a comprarlo. Todos nosotros hemos estado en una situación similar, tanto como pacientes como clientes. Y es justamente esto lo que hacen los profesionales de la salud. Ellos proveen, o estas personas proveen, como ustedes, estos servicios y este acompañamiento a los pacientes. Muchos profesionales de la salud sé que rechazan la palabra cliente y que pueden considerarla como que el término rebaja las habilidades o la importancia del tipo de servicio que ustedes están proveyendo a sus pacientes. Sin embargo, el resultado ha sido un énfasis en que la atención médica al paciente y en que la calidad de los aspectos técnicos de la atención, el diagnóstico y el tratamiento tienden casi a descartar los aspectos de consumo de la salud y la atención sanitaria. Por ejemplo, estamos hablando de conveniencia, bajos costos o precios y la amabilidad, que es un factor determinante en la experiencia al paciente. Por otro lado, vemos que los pacientes, al igual que los clientes, toman todo tipo de decisiones sobre su salud y su atención sanitaria. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes desean o estas personas desean cambiar y buscar una mejor atención médica adicional, cambiar de médico, buscar un tipo de especialistas, cambiar incluso de un sistema sanitario completo, privado o público, están en un proceso justamente de toma de decisión. Y los servicios de salud como tal de todos los países, sin importar el tamaño o el tipo de desarrollo, el nivel de desarrollo que tengan, están reconociendo esto como un aspecto importante acerca de la necesidad de ofrecer un mejor atención médica y, por supuesto, experiencia al paciente, ya que un mal desempeño o una mala interacción en términos de salud sabemos que termina afectando cómo nos sentimos respecto a los profesionales que nos proveen este tipo de servicios. Entonces, cuando también hablamos de este tipo de experiencias de pacientes y experiencias del cliente, me gustaría también enfatizar algo acerca de las diferencias que pueden haber. Y ojo, no me malinterpreten, cada uno de ellos tiene diferentes aristas de cómo pueden ser abordados. Por un lado, los pacientes se ven obligados a participar en la experiencia, en esa interacción, mientras que el cliente puede decidir participar en ella o no. Podemos decidir comprar o no un carro, pero muy difícilmente vamos a decidir si nos enfermamos o no, o podemos hacer cosas para prevenir enfermarnos. Mientras que un cliente es impulsado a satisfacer sus necesidades, un paciente, como les comentaba, quiere prevenir o evitar situaciones que pueden ser dolorosas desde el punto de vista de salud física o de salud mental. Un paciente tiene poco o cero control acerca de la experiencia, mientras que un cliente puede tener algo de control, puede decidir si bajarse del proceso, si tratar de acelerarlo o de buscar incluso opciones adicionales en este mismo sentido. Sin embargo, hay una cosa que es común y en la que ambos coinciden. Ambos aspectos, tanto experiencia al cliente como experiencia al paciente, buscan atender a una persona lo mejor posible para que en el futuro puedan regresar, evidentemente felices, y además de eso que puedan entregar experiencias al cliente totalmente satisfactorias. Entonces, la experiencia al paciente. Este concepto que quizás sea nuevo para algunos de ustedes, ha estado en boga y ha estado pues muy de moda y ha sido escuchado y adoptado por muchas organizaciones de la salud desde hace muchísimos años. De hecho, las organizaciones de la salud, mucho más que son las más innovadoras, las más modernas, la adoptaron de manera muy temprana.
Y es que ellos reconocen que en la industria de la salud, como en otros tantos ámbitos o en otras industrias, estos conceptos evolucionan. Ustedes recordarán y saben, y por supuesto son clientes de otros tipos de servicios y tipos de productos. Y hace años hablábamos de soporte al cliente, todavía se sigue usando, pero, o atención al cliente. Ocurre lo mismo con la experiencia del paciente. Son procesos que son mejorados y que van evolucionando. Pero ¿qué es exactamente la experiencia del cliente? Según la Agencia para la Investigación y Calidad del Cuidado de la Salud, por sus siglas en inglés es AHRQ, y abajo tienen el link por si quieren investigar más, define la experiencia del cliente de la siguiente manera, como pueden ver aquí. Es lo que abarca todas las interacciones que un paciente tiene con el sistema de atención en la salud. Esto incluye la atención de los planes de salud, la atención con el personal médico, con las enfermeras, con los auxiliares médicos e incluso con el personal administrativo de los sistemas de salud. Por lo cual, valoran muchísimo cuando buscan un tipo de soporte o ocurren este tipo de interacciones. Entonces, cuando hablamos de ejemplos donde todos hemos estado en algún momento, por ejemplo, el tema de obtener una cita médica de manera oportuna, tener fácil acceso a la información, una buena comunicación con todo el personal de la salud, puede verse afectado si no hemos pensado en una buena manera y una buena estrategia de cómo brindar una mejor experiencia al paciente. Ojo, no solamente las organizaciones grandes, clínicas, laboratorios y desarrolladores e investigadores son responsables de esto. Nosotros, o ustedes, mejor dicho, como proveedores y profesionales de la salud, también tienen un papel crítico en este proceso. Es decir, en el tema de la experiencia del cliente, esta disciplina cubre todos los aspectos que le garantizan al paciente la posibilidad de recibir atención médica de calidad, desde la primera interacción hasta la última. Y la experiencia al paciente, por supuesto, no depende únicamente de cada uno de estos acontecimientos que ocurren en esta interacción, sino incluso pueden construirse desde antes. Por ejemplo, cuando estamos pensando en siquiera cambiar vitaminas, cuando estamos pensando en agendar una cita con un nuevo médico, o cuando estamos pensando en explorar cómo podemos iniciar un nuevo tratamiento médico. Entonces es muy importante considerar que la experiencia del cliente conlleva todo ese viaje y todas las personas y entes involucrados, así como los procesos y tecnologías, forman una parte crítica de cómo podemos brindar este tipo de experiencia a los pacientes. Y sí, me van a escuchar decir experiencia al paciente muchísimas veces a lo largo de esta ponencia, y la intención es que precisamente este proceso de repetición nos ayude a ir cambiando y evolucionando este mindset que tenemos. Por supuesto, como cualquier cosa, si no medimos, la experiencia que estamos entregando va a ser muy difícil mejorarlo. Entonces, esto nos va a permitir también estar generando nuevas acciones o estrategias adicionales para promover también la lealtad de nuestros pacientes. De manera adicional, también pensamos, bueno, pero ¿cuáles son las expectativas que tiene el paciente actual? Recordemos que, y por supuesto que los pacientes son personas. Entonces, una de las cosas que no debe faltar y que juega un papel también fundamental es la empatía en el personal y en todos los profesionales de la salud. Finalmente son personas que están buscando ser atendidas de manera proactiva o de manera paliativa o para recibir algún tratamiento, por lo cual el tema de la empatía va a jugar un papel fundamental en esto. Y es algo que efectivamente está bajo nuestro control. En segundo lugar, hablamos del enfoque en la comunicación. Curiosamente, los médicos que son más comunicativos o tienen mejores habilidades comunicativas, o el personal de salud en general, tiene un efecto positivo en la satisfacción al cliente. En tercer lugar, que no es menos importante, es la tecnología. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología como un aliado precisamente para entregar mejores experiencias al paciente? Y ojo, no necesariamente estamos hablando de soluciones súper complejas, futurísticas e inalcanzables o costosas que nos pueden ayudar en ese sentido. Incluso siendo personal de la salud totalmente independiente, podemos utilizar herramientas que están disponibles al día de hoy, que son gratuitas, para utilizar y poner la tecnología a nuestro favor y al servicio de la experiencia al paciente que deseamos entregar. Entonces, la tecnología puede resolver casi cualquier cosa. Y el campo, obviamente, de la salud no es la excepción. De hecho, tiene un impacto indudablemente beneficioso. El objetivo aquí es eliminar y utilizar la tecnología para evitar esos ciertos puntos de dolor o que son de desagrado en el momento que estamos pasando por un proceso, pues, de generación de citas, de atención de citas, de atender directamente a la cita o el proceso que sigue a eso. Entonces, podemos hablar
trayendo otro también ejemplo a colación, las filas largas o colas, dependiendo cómo lo llamen en sus países, de cuando hay que asistir a una cita médica. En mi caso en particular, una de las cosas que me generan un malestar terrible es tener que asistir al médico o tener que asistir al banco. Pero cuando he asistido también a citas médicas que me ayudan a facilitar ese proceso o que mi proceso de comunicación con mi proveedor de salud son lo más sencillas posibles y que requieren el menor esfuerzo posible de mi parte, de verdad que, digo, voy mucho más feliz o mucho más tranquila que en otras situaciones. Entonces, este gran tiempo, el tiempo que invierten de espera los pacientes, se deben también a colas que son mal gestionadas, en este ejemplo que les ponía. Si el personal médico, el personal administrativo, el personal en general de salud empieza a considerar soluciones que ayuden a reducir el tiempo de espera utilizando la tecnología para esto, pueden y tendrán como resultado la satisfacción al paciente, como por supuesto impactar de manera positiva en esta experiencia por la que están pasando. Además de mejorar el tiempo de espera, por supuesto que la tecnología ayuda a generar un montón de información que es crítica y que puede ser utilizada como los expedientes y toda esta data consolidada por los médicos, por ejemplo, y para las enfermeras, para atender mejor a las necesidades de los pacientes. Entonces, todo este dato, toda esta información que estamos generando como pacientes o para la atención médica, el equipo precisamente o los equipos de atención médica pueden utilizarlo y lo están utilizando para poder recopilarlos y tomar mejores decisiones y hacer mejoras acerca de los sistemas completos. Tenemos, por ejemplo, a nuestra disposición aplicaciones de manera gratuita que nos permiten también simplificar procesos de atención al cliente, atención al paciente. Voy a poner un ejemplo, WhatsApp Business, que puede ser creada una cuenta de una manera muy sencilla y puede ser utilizada y podemos automatizar procesos para responder a preguntas o a contactos iniciales que tienen las personas a través de este canal. Y estoy segura que muchos de ustedes han experimentado esto. Entonces, por más que parezca que son pocos segundos de respuesta, ayuda e impacta de manera positiva en esta experiencia que estamos tratando de construir y entregar. Entonces, otra manera también de poder utilizar la tecnología en este mismo contexto puede ser con las encuestas que enviamos después de que un paciente ha asistido a una consulta, por ejemplo. La consulta fue buena, el médico lo atendió de la manera amable, le proveyó la información necesaria, le dio recomendaciones adicionales, resolvió todas sus dudas. Toda esa información que se puede colocar en encuestas súper sencillas, que incluso pueden ser generadas a partir de una plantilla gratuita de aplicaciones como Google, las pueden utilizar para estar generando información que les permite a ustedes como personal individual o a disposición y en colaboración a otras organizaciones a mejorar la experiencia que ya les he venido comentando. Entonces, la retroalimentación después de la visita, hasta los números los números que se toman, las citas que se entregan por días o los días en los que están más concurridas las clínicas pueden ayudar a mejorar este proceso precisamente. Lo que permite, ya lo saben, a mejorar la experiencia al paciente. En el 2020, y ninguno de ustedes es ajeno a esto, hubo una transformación repentina en las necesidades de los pacientes. Y por supuesto también en las necesidades de los clientes, y tanto las empresas como en la industria de la salud, todos los proveedores de salud y relacionados a este entorno tuvieron que transformarse de manera muy repentina. Y en ese punto, como tal, la pandemia nos enseñó y reveló la importancia de una experiencia sólida que tenemos que brindar a los pacientes. Esta evolución se ha acelerado, obviamente, con esta situación en la que seguimos viviendo, pero que nos ha permitido ir progresando y ha obligado a muchísimas industrias a transformar cómo conectar mejor con las personas desde un entorno totalmente digital y muchas veces sin perder el toque humano. Entonces, aquí es cuando estamos hablando de cómo reestructurar la experiencia de los pacientes y que deben considerar, como les había mencionado anteriormente, a los procesos, la tecnología y la empatía, por supuesto, como otros tantos aspectos que son importantes para pasar por este proceso de reestructura. Entonces, en el caso de los pacientes millennials, se espera, y sabemos que uno de los rasgos muy representativos de esta generación a la que yo pertenezco, por ejemplo, es que somos muy adeptos a la tecnología. Si bien no somos enteramente nativos digitales, a diferencia de los centennials, por ejemplo, es un rasgo muy característico de esta generación. Entonces tenemos que considerar que tenemos que llegar a un entorno que esté mucho más conectado y que permita a los millennials abordar a los profesionales de la salud acerca de unas carreras que son totalmente digitales y que tienen que estar conectados para facilitar este proceso. La omnicanalidad, que
es lo que demandan los millennials, tiene que ver precisamente con esto. Entonces, Evelyn como paciente, muy independientemente del canal que utilice o con el que decida iniciar una conversación con su proveedor con mi proveedor de salud, muy independientemente que sea WhatsApp, que sea Instagram, que sea otra red social, que sea teléfono, que sea email, quiero asegurarme que muy independientemente que yo decida cambiar de un canal a otro, mi proveedor de la salud va a saber que yo soy Evelyn Marriaga, va a tener una información consolidada de la conversación que he intentado tener con ellos y evitar tener que repetir una y otra vez esta misma conversación. Sin embargo, las circunstancias en las que nos encontramos y las que tenemos que estar revisando de manera constante es lo que nos debe permitir entender y cómo diseñar un perfil a nivel generacional de cuál es la mejor manera de abordar a nuestros pacientes dependiendo de la generación a la que pertenezcan. Por supuesto, sabemos que nos encantan los smartphones, nos encantan las redes sociales, nos encanta estar constantemente conectados. Por eso el entorno digital, en el caso de los millennials, es el que preferimos de manera inicial para asegurarnos de que agotar primero ese recurso y después acudir a otros. No quiere decir que no pueda haber un buen híbrido entre el mundo físico y el mundo digital. De esto se trata también la unicanalidad. Les quiero invitar a que puedan revisar un reporte que habla precisamente acerca de esto y que fue elaborado por el BBVA Innovation Center, y el reporte se llama Generación Millennial. Entonces aquí profundizan más acerca de todos estos rasgos tecnológicos del perfil del paciente millennial, pero también asoma información acerca de otras generaciones y ayuda a seguir robusteciendo los conocimientos de cómo servir mejor a este tipo de pacientes. En este caso en particular, en los resultados de este reporte que les venía comentando, demuestran que hay una preponderancia en el uso como tal de las tecnologías digitales, como les venía mencionando. Y el uso de estas tecnologías es una de las primordiales para consultar temas relacionados a la salud, desde desde consultas de ginecología, dentista, el proceso que queremos continuar, el tratamiento que queremos continuar posterior a nuestra cita médica y demás. Entonces, este reporte también refleja cómo unos procesos tan sencillos pueden ser simplificados, tan sencillos en el mundo físico, pueden ser también simplificados en el mundo digital, y cómo a partir de eso podemos tomar ventaja y seguir impactando de manera positiva en nuestros pacientes. Entonces, en este reporte pueden ver información adicional que está disponible y que habla de métricas muy específicas y que permiten tomar en cuenta que se ha producido un cambio generacional, obviamente que es mucho más evidente en el caso de los millennials, y no va a tardar mucho, por supuesto, dentro de unos pocos años, en que los centennials van a cobrar más relevancia en este sentido, y que también van a cambiar la manera como desean conectar con los profesionales o contactar a los profesionales de la salud. Ahora, les compartí un poco del contexto de manera general. Me encantaría comentarles un poco acerca del reporte que tiene que ver con las tendencias de atención al cliente o atención al paciente, y que habla de un entorno mucho más inmersiva, y que es parte de lo que están demandando. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de experiencias inmersivas? Esto es un nuevo y atractivo campo que surge de parte de los pacientes, por ejemplo, que son los clientes de la salud, y que demandan interacciones fluidas, mucho más naturales, con las organizaciones, con las personas que participan en el entorno de los proveedores de la salud. Por ejemplo, desde los chatbots, que lo hemos visto, de repente queremos hacer una cita en una clínica o en un hospital, y sabemos que quien está, aunque pensamos que es una persona quien está detrás de esa conversación, realmente es un algoritmo, es una computadora o es tecnología emulando las funciones de un humano, ¿no? Estos son los chatbots, dicho de manera bastante sencilla. Evidentemente hay mucha más complejidad detrás de todo esto. Entonces, los chatbots imitan muy bien a los seres humanos desde la experiencia de conversación de los clientes, para iniciar una interacción, para agendar una cita, por ejemplo, hasta el seguimiento posterior de las citas. Muy independientemente de cómo la tecnología nos pueda ayudar en este sentido, las personas, los clientes, los pacientes, quieren que los escuchemos, quieren ser mucho más visibles, y que realmente podamos conectar de manera muy personalizada con cada uno de ellos. De este modo, esto quiere decir que las organizaciones y que ustedes como colaboradores de la salud tienen que fortalecer en gran medida la manera como se relacionan con sus pacientes, que por supuesto el beneficio de esto no se puede subestimar. Entonces,
hay mucho valor detrás de todo esto. Es parte de la tendencia que tenemos que hemos identificado este año, y esto no, es solamente una parte del reporte que se llama Tendencias de Experiencia al Cliente de Zendesk, que tiene y recoge información de personas a lo largo del mundo. Entonces no estamos hablando solamente del mercado latinoamericano, sino que podemos también referirnos y hacer una comparación con mercados de otros países que finalmente siguen siendo personas. Una métrica adicional que les quiero compartir y que viene relacionado con todo esto es, bueno, hay un impacto positivo y redituable y medible, pero ¿qué es lo que está impulsando el crecimiento de la experiencia inmersiva? Entonces, todo esto surge de lo que demandan, como les mencionaban, los clientes, los pacientes, que son las interacciones estas naturales. Entonces, tenemos que asegurarnos de cómo, por ejemplo, aquí nos muestra que el 74% de los usuarios, en el caso de la salud, que interactúan a menudo con el servicio de asistencia, afirman que su nivel de satisfacción al cliente ha aumentado, o la atención que reciben, la calidad del servicio que reciben, ha incrementado este año. No quiere decir que necesariamente estamos donde deberíamos o que sea nuestro destino final, pero quiere decir que vamos bien encaminados y que tenemos que asegurarnos de mantenernos de acuerdo a lo que estamos esperando. Y de manera adicional, que los usuarios de la salud, por ejemplo, gastan más con las marcas o con los aliados de la salud que ofrecen una experiencia mucho más fluida en todos los puntos de contacto. Entonces, definitivamente, además de entregar una experiencia mucho más humana, hay un motor generador de nuevos ingresos que nos ayuda a cuantificar y a medir eso desde el punto de vista monetario. Entonces, tenemos 5 tendencias que les voy a pasar de manera breve acerca de esto, y les voy a invitar al final a que puedan revisar este reporte con un poco más de detalle. Y estas 5 tendencias definen las nuevas normas de la experiencia al cliente o al paciente inmersivas. Por un lado, vamos a comenzar y vamos a hablar de las experiencias de inteligencia artificial que están evolucionando para ser mucho más fluidas, mucho más sencillas, naturales. Y los avances que han tenido en el último año en términos de atención al cliente. La inteligencia artificial ha tenido grandes pasos. Para hablar de inteligencia artificial nos queremos referir a que es un tipo de tecnología donde una computadora, por ejemplo, puede tener o imitar, emular las capacidades de una persona e incluso ser mucho más robusta para desempeñar funciones cognitivas, justamente como las personas. Por ejemplo, aprender a razonar y a resolver problemas. En otras palabras, básicamente lo que hace la inteligencia artificial, entre otras cosas, es que nos ayuda a entrenar a las máquinas para que imiten o reproduzcan las tareas humanas. Evidentemente, lo que no van a poder reemplazar, o que va a ser mucho más difícil de reemplazar, que en el caso de la salud no ocurre así, es el toque humano que necesitan ustedes como proveedores de la salud precisamente. Entonces, aquí la invitación es precisamente para que puedan personalizar y utilizar las tecnologías de inteligencia artificial para mejorar la experiencia al paciente, como habíamos conversado anteriormente. Una segunda tendencia es el tema de experiencia de conversación. Cuando los usuarios de la salud se ponen en contacto con los proveedores de la salud, quieren una interacción, como les decía, que sea totalmente sencilla y que sean las personas las que tienen el control de esto. Ahora, ¿cómo eso se puede trasladar a un canal o un entorno de conversación? En el caso de, por ejemplo, la mensajería instantánea o la llamada telefónica. Y es que, muy independientemente de que una conversación se detenga y se reanude en otro canal, como les adelantaba anteriormente, quieren que no se pierda la continuidad de esta conversación. Entonces, los líderes en las organizaciones de la salud, como en otras industrias, comenzaron a reconocer que este tipo de experiencias de conversación se van a convertir en la nueva normalidad de servicio al cliente o al paciente. Además, que esto les ayuda a tener una visión para el futuro que les permite tener provisiones de conversación mucho más humanas, mucho más robustas, mucho más profesionales en este sentido. Entonces, aquí la recomendación basada en esta tendencia es que ayuden a sus pacientes a obtener asistencias que no sean interrumpidas ni apartarlos de su tarea principal, que ustedes puedan seguir ejecutando otras tareas relacionadas a la salud y que puedan proveerles a ellos una experiencia totalmente conversacional que está conectada pues para esto. La tercera tendencia es que los clientes, los pacientes buscan una mayor personalización. Cuando nos referimos a que vamos a gestionar una cita, yo quiero que me reconozcan, como les mencionaba, como una persona, con nombre, apellido, y que conozcan mi perfil o mi expediente de salud, para que en función a esto me puedan dar recomendaciones totalmente hechas a la medida.
Sin embargo, ¿qué se puede hacer de manera adicional basado en estas métricas que se han identificado en este reporte? Es que queda muchísimo por hacer. Se ha avanzado, pero al igual que hablábamos de la evolución de la inteligencia artificial, también es un llamado a ofrecer experiencias de conversación y los usuarios están impulsando esta tercera experiencia inmersiva. Entonces, hay un montón de datos que pueden estar utilizando a su favor y a favor también de sus pacientes para entregar este tipo de experiencias. Asegúrense que su plan para este año tenga en cuenta la personalización de experiencias más allá de actividades de marketing tradicionales, de enviarle promocionales, folletos de salud o información acerca de los nuevos medicamentos que pueden o tratamientos que puedan tener disponibles. Ahora, vamos a otra tendencia que es el número 4, y es el bienestar de las perspectivas de los usuarios se están reconfigurando en la experiencia del cliente. Todos tuvimos una de esas experiencias donde solamente uno cuando las recuerda puede pensar que fueron exasperantes, que fueron incómodas, desagradables y que no puedes dejar de pasar o de decir o de contarle a alguien más, aunque ya la experiencia haya pasado. Y no es ninguna broma. Honestamente, una experiencia negativa con un proveedor de salud o con una empresa puede causar un daño emocional real y duradero, por no hablar de la creación de los críticos feroces que no van a dudar en recorrer la voz acerca de esto. Entonces, dado que aproximadamente el 20% de las interacciones terminan justamente cuando ocurren las molestias y que las empresas no reconocen las consecuencias de estas experiencias negativas, pueden perder algo que es obviamente pacientes descontentos, pacientes desatendidos o pacientes que van a continuar con nosotros pero que van a tener una experiencia totalmente desagradable y que quizás continúen con nosotros simplemente porque no tienen otra opción a la mano. Entonces es importante que comencemos a reconocer, a respetar y en última instancia en poder hacer mucho más tangible esto para que por supuesto podamos automatizar la captura de los datos y proveer este tipo de experiencias a nuestros pacientes. En quinto lugar, pero no menos importante, también estamos hablando de que los equipos de experiencia al cliente o de experiencia al paciente, como les mencionaba, son todas las personas involucradas, todos los canales, todos los puntos de interacción, están rompiendo los hilos a medida que se integran más. Entonces tenemos que trabajar de manera colaborativa y de manera muy cercana, y los líderes de las organizaciones son conscientes de los beneficios que tiene una colaboración mucho más estrecha para sus organizaciones y para sus clientes internos, que en este caso son los colaboradores, a lo largo de toda la parte de salud, pero también el personal administrativo y también para los pacientes. Entonces, antes se consideraba, o durante mucho tiempo consideraron como que esto era un centro de costos en vez de un centro de inversión. Y esto viene a ser precisamente esto, es un centro, un motor impulsador no solamente de buenas experiencias, sino también impulsores de ingresos. Entonces hay que hacer un cambio en este sentido acerca de este tipo de mentalidad. Una de las recomendaciones que tenemos en este punto en particular es considerar la posibilidad de fusionar los equipos que son responsables de la experiencia del paciente o las capacidades que tienen, asegurarnos que los estamos entrenando con frecuencia, que les estamos habilitando con tecnologías que les permitan hacer mejor su trabajo y atender mejor a sus pacientes. Entonces, esto es solamente una breboca de estas tendencias. Me gustaría hacer una pausa aquí simplemente para resumir y comentarles que como hemos descubierto en este reporte actualizado de Zendesk, que estas son 5 tendencias distintas dentro de estas nuevas normas de la experiencia al paciente o al cliente inmersiva. Para repasar, es uno, las experiencias evolucionan utilizando precisamente la inteligencia artificial. Siguen siendo muchos más y las podemos utilizar para brindar experiencias mucho más fluidas. 2, las experiencias de conversación empoderan a los pacientes. 3, los pacientes buscan o los clientes buscan una mayor personalización. 4, el bienestar y las perspectivas de los usuarios están reconfigurando la experiencia del cliente. Y 5, que por supuesto se están rompiendo estos hilos internos en los que se colaboran y están siendo mucho más estrechos en términos de compartir buenas prácticas, información de cómo servir mejor a los pacientes. Así que pueden prepararse pues para esto. Esta es información que les puede ayudar a ejecutar y a seguir mejorando los procesos que tienen al día de hoy. Evidentemente hay mucha más información que pueden obtener a través del reporte. Les invito a que lo puedan descargar desde nuestra página web y en Zendesk como proveedores justamente de soluciones tecnológicas de CRM, de experiencia del cliente, que ha sido adaptada y que puede ser adaptada no solamente para la industria de salud, donde hemos sido muy exitosos y hemos ayudado a empresas y a profesionales de la salud a reforzar y a mejorar su estrategia de experiencia al paciente a través de nuestra tecnología. Por supuesto, podemos ser un aliado para esto.
Sin embargo, muy independientemente de que sean colaboradores de una organización de salud como tal, o que sean estudiantes, o que se estén preparando como personal independiente, pueden hacer uso de la información que tenemos a disposición de ustedes, blogs, artículos y demás, para que sigan fortaleciendo sus habilidades y sus conocimientos acerca de esto. No me queda más que agradecerle al equipo, al área científica de Meranini por hacer esto posible, por coordinar tantos talentos, tanto conocimiento, y que tratemos de encapsularlos para compartírselos a ustedes e invitarles a que sigan preparándose, a que sigan apostando por ustedes y por sus pacientes, y por supuesto a otros socios que les pueden ayudar en esta jornada. Muchas gracias.